Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal, como no lo vio en TV Noticias, yo soy Alejandro Contreras, hoy es la noche del 27 de octubre de 2025, el día de hoy pues el tema obligado es nuevamente Ricardo Salinas Pliego, porque Grupo Salinas le ha contestado ya al gobierno ante la exigencia de que pues pague ya sus impuestos, ¿no? Y han dicho que ahora pues quieren recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual pues no tiene ningún precedente ni lógica alguna. O sea, pues ¿por qué? Esta corte pues tendría algo que ver. Honestamente pues no tendría nada que hacer en una controversia de una empresa privada a la que únicamente se le pide que cumpla con sus obligaciones fiscales. Y entonces, pues, este tipo de instancias internacionales, pues, deben proteger a los desamparados, aquellos que han sido secuestrados, torturados, en fin, hay gente pues a la que se le han violentado sus derechos humanos, nada que ver pues con un multimillonario que se rehúsa a pagar lo que debe, ¿no? Y claramente pues todo esto es una pantomima para alegar persecución. Algunos dirán que pues son ya patadas de ahogado porque pues ya no tiene Salinas la protección pues de Norma Piña, de Luis María Aguilar y de toda esa banda de exministros, y ahora pues tiene que enfrentar verdaderas consecuencias legales en México, por no hablar del enorme problema que tiene también con sus acreedores en Estados Unidos, ¿no? En otro asunto también, pues resulta que Omar García Harfuch ha salido a desmentir al periodista Raimundo Riva Palacio, quien pues aseguró que el secretario de Seguridad había sufrido un atentado en el mes de septiembre, que supuestamente le habrían disparado con arma de fuego ahí en Polanco, en la Ciudad de México, a lo cual hay ya respuesta muy contundente de parte de Harfuch, a quien por supuesto pues vamos a estar escuchando un poco más adelante aquí en compañía de todos ustedes. Si les parece, pues vamos entonces con el primer tema de esta noche, porque en la mañanera del día de hoy apareció Arturo Medina, quien se desempeñó como procurador fiscal en tiempos de López Obrador, y aseguró que es falso la versión que ha contado aquí el tío Richie de que se había llegado a un acuerdo en el sexenio pasado para saldar estos adeudos fiscales. Además, pues Salinas dice lo que dijo ahí en su festejo de su cumpleaños, que según él, pues únicamente Grupo Salinas debe 7.500 millones de pesos, cuando la realidad es que se debe casi 10 veces esa cantidad. Ahorita seguramente el monto rondará los 80.000 millones de pesos, ¿no? Vamos entonces a escuchar a Arturo Medina, porque vaya que dieron mucho de qué hablar estas declaraciones. Vamos a ver y escuchar entonces. Es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó. El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo. No existe un documento firmado. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador me instruyó además que para avanzar en cualquier acuerdo no se podían condonar impuestos, solo se podían aplicar reducciones legales
en recargos como a cualquier contribuyente y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió. Segundo, el adeudo de 2.700 millones de pesos que menciona haber pagado correspondían a otro juicio distinto de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están en discusión. Decir también que este pago derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, es falso que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo de mandar expedientes a un ministro de la Corte de aquella época, sencillamente porque nunca hubo ese acuerdo. También es falso decir que un ministro de la Corte guardó en un cajón más de 9 meses un expediente por un supuesto acuerdo. Este acuerdo nunca existió. No se explicaría por qué el ministro lo guardó ilegalmente en un cajón si no era porque tenía un acuerdo con el grupo empresarial. ¿Para qué? Para no resolver el pago de impuestos. Finalmente, es muy importante decir que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años, desde hace 3 sexenios. Ninguno inició con los gobiernos de la transformación y en ninguno han querido pagar. El grupo Salinas falta a la verdad. Bueno, pues ahí son las ventajas, ¿no? De tener funcionarios que se desempeñen, ¿no? Se desempeña actualmente este funcionario Arturo Medina. Creo que es subsecretario de Derechos Humanos, pero durante el gobierno de López Obrador, pues fue procurador fiscal y evidentemente pues conoce todos los detalles de este entramado de pues los adeudos de Salinas Pliego, ¿no? Entonces pues de inmediato sale aquí a aclarar qué fue lo que ocurrió en esas reuniones, en esas mesas de trabajo, en esas mesas técnicas en el sexenio pasado entre Grupo Salinas y funcionarios del SAT. Y dice, pues ahí Arturo Medina que es falso, ¿no? Todo esto que ha dicho Salinas Pliego, de que ya había un acuerdo previo para pagar y que no le cumplieron lo que le habían prometido, tal. Sencillamente, pues falso de toda falsedad, ¿no? Dice aquí Arturo Medina. ¿Qué ha contestado Grupo Salinas? Pues ha contestado como suele hacerlo, con un comunicado. Pues como le gustan aquí los comunicados a Grupo Salinas, ¿no? Y dice pues que van a recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El documento dice, en respuesta a los señalamientos hechos por Arturo Medina y Grisel Galeano, procuradora fiscal, el día de hoy en la conferencia matutina del gobierno aclaramos las siguientes inconsistencias. En primer lugar, como manifestamos hace unos días, en Grupo Salinas reiteramos nuestra voluntad de pago de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales en donde se establecen que no procede el doble cobro. ¿Cuál doble cobro? O sea, ahí pues básicamente se queja de las multas y los recargos y las actualizaciones, que son multas por morosidad, o sea, por no pagar, nada que ver con el doble cobro. Y continúa, es por ello que nuestras empresas enviaron oficios al SAT solicitando el ajuste de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para implementar las resoluciones anteriormente referidas. El acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad, e implicó una solución conforme a derecho. En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra. El habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado. Ahora bien, resulta preocupante que desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la procuradora fiscal descalifique nuestro derecho al acceso a la justicia, más aún que instruya al SAT a que se nos niegue el derecho constitucional de petición.
Aquí pues, ¿cuál derecho a la petición? No tiene derecho a pedir nada porque no ha hecho nada, no ha pagado nada, y por eso no se le puede condonar nada, ¿no? Básicamente. Y dice aquí, pues, que respetamos y valoramos el derecho a la palabra, o sea, pues, que dice aquí que le dan más validez eso que a los papeles, que a los documentos oficiales. Le dan más valor a un acuerdo verbal, que ya dijo Arturo Medina que no existió tal, que es falso, que no, pues nada de eso ocurrió. Y pues aquí es muy fácil darse cuenta quién es el que está mintiendo, ¿no? Finalmente dice, en Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finaliza diciendo, pues ya hemos manifestado, Grupo Salinas queremos dar la vuelta a la página para seguir construyendo valor y prosperidad incluyente para México, nuestros más de 180,000 colaboradores y sus familias y nuestros más de 35 millones de clientes, ¿no? Es el fin del comunicado. Y pues obviamente ya hay una postura muy distinta. Salinas dice que sí quiere pagar, pero que quiere pagar lo justo, y lo justo para él es pagar el 10% de su deuda total y que con eso quede, con eso ya liquidar. Pero pues no tiene ningún sustento, ¿no? No tendría ningún fundamento, cuando anteriormente, al principio del conflicto, cuando gobernaba el presidente López Obrador, pues ahí sí muy gallito, ¿no? Teniendo al Poder Judicial de su lado, ahí que lo protegían con amparos y con pues dándole larga a todo este problema. Y en esos tiempos decía, pues no, no voy a pagar ni un rábano, háganle como quieran, pero no voy a pagar. Y ahora ya dice que si quiere pagar, o sea, pues siente, cada vez siente la lumbre más cerquita, ¿no? Y pues no es para menos, sobre todo por el enorme problema que tiene ya también en Estados Unidos, que ese problema, pues como hemos dicho, no es con los gobiernícolas, sino es con las autoridades de Estados Unidos, que son muy, pues aplican la ley a rajatabla, ¿no? Sobre todo hablando de temas fiscales. Eh, y como bien dijo Arturo Medina y Claudia Sheinbaum, pues no se necesita ya enviar ninguna notificación a Grupo Salinas, ni hacer ninguna actualización, ni hacer mesas de trabajo, ni nada por el estilo, porque eso ya se hizo, ¿no? Ya se han hecho muchas, ahorita pues ya no hay nada más que hacer, lo único que le queda a Salinas es pagar, pues ya se le acabó el tiempo. Y algo que dijo también Raquel Buenrostro, fue que pues ella puso otros ejemplos, ¿no? Como los de Carlos Slim, quien incluso Slim pues adelantó pagos de impuestos, pagó grandes sumas, montos, algunos de 10,000 millones de pesos, otros de 7,000 millones de pesos, algo que pues Salinas nunca ha hecho. Y se puso también el ejemplo de Walmart, que en principio pues Walmart no quería pagar tampoco, pero finalmente accedieron, dieron su brazo a torcer y pagaron finalmente. Azcárraga, Emilio Azcárraga también ha pagado. En fin, o sea, todos han venido pagando, hasta el Diablo Fernández de FEMSA, alguien que pues es un furibundo anti 4T y pues ha pagado, ha cumplido con el SAT. Todos menos Salinas Pliego, ¿no? Y pues por algo es que su fortuna personal pues se ha ido a las nubes. Pero siendo realistas, aunque quisiera Salinas pagar los 80,000 millones de pesos que debe, aunque quisiera, pues no los podría pagar, ¿no? O sea, se quedaría en la calle, en la ruina total. Ni siquiera, honestamente, creo que tenga todo ese dinero, ni siquiera en activos, en bienes. Entonces, pues como han señalado algunos abogados, lo que sigue es que o paga, o lo embargan, o lo meten a la cárcel, ¿no? O sea, pues nada más hay de esas tres sopas. Y pues ya, todo parece indicar que pues ya se le acaba el tiempo, ¿no? A Salinas, y va a ser muy interesante ver qué es lo que va a ocurrir en los siguientes días y horas, ¿no?
Si les parece, pues vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo que salir a desmentir al gran, entre comillas, periodista Raimundo Riva Palacio, quien publicó una columna sobre un supuesto atentado del cual Harfuch había logrado salir ileso, que ocurrió durante este mes pasado, el mes de septiembre, muy cercano a las fiestas patrias. Entonces, pues hay, además de la columna, Riva Palacio también habló en distintos medios de comunicación sobre este atentado. Dijo que fue fuego amigo, eh, que no fue un atentado perpetrado por el crimen organizado, sino que fue desde el mismo gobierno, ¿no? O sea, aquí pues huele mucho a pues una historieta, un disparate que aquí que quiere vender Riva Palacio, y dice que pues de milagro se salvó Harfuch, ¿no? Entonces pues vamos a ver el desmentido, vamos a escuchar a Harfuch porque vaya que es interesante escuchar pues cómo se pronunció sobre este tema. Falta. ¿Perdón? El atentado. No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. ¿Hubo una alerta previo al 15 de septiembre? No, en esa casa que se refiere es una casa muy pública. Yo no vivo ahí. Es una oficina que tiene, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta. Entonces, ¿a qué obedeció ese retiro espiritual de 15 días? Enrique Gómez de la Jornada. ¿Perdone? Ese retiro espiritual de 15 días, porque no te vimos en las mañaneras, ¿no? No he tenido ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones. Todos los días a las 6 de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no faltaba ninguno. Todos los días es permanente. El gabinete inicia a las 6 y ahí estoy de manera permanente. No me he ausentado ni un solo día de mis labores, ni lo haré. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que comenta Harfuch. Y obviamente, pues esto tiene tintes políticos de crear confusión, de crear caos. Por eso que dice Riva Palacio de que se trata de fuego amigo, que viene desde el mismo gobierno. O sea, pues aquí quieren crear una incertidumbre total. Y por otro lado, pues también ver que hacer creer que en realidad las cosas no van tan bien en materia de seguridad, a pesar de que las cifras pues hablan por sí solas, a pesar de que hay muchísimos resultados en materia de seguridad, y una voz autorizada para opinar de este desmentido de hace unos minutos del secretario, pues es el abogado César Gutiérrez Priego, a quien vale muchísimo la pena escuchar también, escuchar su punto de vista. Corre video aquí entonces. Esos resultados que son tangibles, que se pueden checar, que se pueden ver, pues me parece que al tú señalar que en teoría el secretario de Seguridad sufrió un ataque, pero que no quieren que se conozca, pues lo que te habla es de vulneración realmente en la seguridad del país. ¿Por qué? Porque está tan bien calificado, el gobierno de la doctora Sheinbaum está tan bien calificado, decir que hubo un atentado y que ese atentado también se da por parte de fuego amigo, pues es tratar de generar una narrativa de que entonces las cosas de seguridad no están tan bien como se decía, y que además al interior del gobierno de México existe una ruptura, porque van a seguir tratando de hacer señalamientos respecto a que hay dos grupos en el gobierno de México que están encontrados y que uno de esos grupos está en contra de García Harfuch, ¿no? Entonces me parece que es perverso, porque esa es la intención de tratar de ir dividiendo con un discurso que verás, y en los próximos días tú te darás cuenta cómo tratarán, ¿no?, de seguirlo avivando cuando no hay un solo elemento. Como yo les decía, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Por qué? Sería tan fácil. Tenemos a un personaje como Carlos Jiménez, que no hay información policíaca que se le pase, y que curiosamente no hay un solo video, no hay una sola fotografía, no hay absolutamente nada de
tal vez uno de los personajes que mediáticamente es más observado y seguido como Omar García Harfuch, de que supuestamente hubo un atentado en su oficina, cuando hay tantas cámaras en Polanco, pues me parece completamente una falacia, pero que venden lo que ellos están buscando, la especulación para crear narrativas. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de... Qué interesante, ¿no? Esto que menciona el abogado César Gutiérrez Priego. Entonces, pues coincidimos con la mayor parte, pues prácticamente con todo lo que dijo el abogado. Se trata de un asunto político, una nueva historieta de este vendehumos de Riva Palacio, del cual pues es un experto para vender humo este disque periodista, ¿no? Y como bien dijo César, o sea, una balacera en Polanco a plena luz del día, pues cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues no tiene sentido que no haya habido, que no hayan surgido notas al respecto, no las tenemos. Y por supuesto tampoco hay testimonios, ¿no? O sea, eso, un evento de ese tipo hubiera causado muchísimo ruido y hubiera trascendido enormemente, ¿no? Lo cual pues aquí se trata, como bien dijo, de una falacia, algo que pues no tiene ni pies ni cabeza y únicamente es pues hacer ruido, ¿no? Hacer ruido, tratar ahí de crear, pues de sembrar el caos. Pero pues ya se ha encargado el propio secretario de hacer el desmentido, ¿no? Pues muy bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar entonces el video por esta noche. Espero que les haya gustado. Aquí nada más agradecerles mucho por el favor de su atención. Espero que tengan ustedes una excelente noche. Hasta la próxima.